Soy Helga Flantermeski, soy colombiana, llevo más de 20 años viviendo fuera del país. He vivido en España, en Londres, en Filipinas y ahora estoy en Barcelona. Y soy la coordinadora de Mujer Diáspora. Surgió cuando se empezaron a dar los diálogos de paz en Colombia, se dieron diferentes, o se intentaron hacer varias acciones donde se pusiera en diálogo específicamente a las víctimas que estaban en el exterior. Nosotras asistimos a varios de estos espacios y encontramos que los formatos en los que se quería hacer la toma de estas memorias nos parecía como muy arcaico, por un lado, que pues, sigue siendo válido, pero a nosotras nos parece arcaico porque no encajaba específicamente la diferencia que hay entre las víctimas mujeres y las víctimas hombres, ¿no? Eh, y así que decidimos que nosotras mismas queríamos buscar la forma de contar nuestras historias. Eh, y, y fuimos creando una metodología. Claro, pero es muy importante mencionar que en Mujer Diáspora, sobre todo, han estado llegando mujeres que no vienen de los movimientos sociales, o mujeres que llevaban años, 20, 30 años sin tener ningún contacto con colombianas. O sea, era muy diverso, ¿no? Pero la metodología facilitaba, que ahora se las explico, facilitaba como que llegaran todas este tipo de mujeres. Entonces, decidimos que queríamos hacer un trabajo para trabajar todo el tema de verdad histórica y de memoria, reconstrucción de la memoria con las mujeres, que en un principio nos llamábamos la Comisión de Verdad y Memoria a las Mujeres Colombianas en el Exterior, después cambió a las mujeres en la diáspora y que hoy en día ya se llama Mujer Diáspora. Y eso hace parte de la metodología, cómo pasar de unas categorías, de apropiarnos de unas categorías a después apropiarnos a otras. Es importante contarles que para dentro de Colombia fue muy difícil hablar de diáspora porque no lo entendían que eso era una cosa judía, ¿no? Y por otro lado, como que no entendían qué hacemos los migrantes queriendo estar en Colombia también incidiendo en el proceso de paz. O sea, era como, ¿qué hacen aquí, no? Esto es algo... Pero bueno, lo hemos logrado. En resumen, hemos creado una metodología que desde el 2014 se viene elaborando, aunque con posterioridad. Antes se trabajó con víctimas de trata, que fueron ellas las gestoras, y nosotros desarrollamos después las bases. Esta metodología se llama memoria activa. Se llama memoria activa porque entendemos que cuando hacemos un trabajo donde llevamos a las personas a recordar unas memorias complicadas en torno al conflicto, tanto quienes hablan como quienes escuchan sufren una especie de movimiento en su cuerpo. Esto les afecta al cuerpo, moviliza su cuerpo, moviliza la parte espiritual, la parte emocional, para muchas también la parte espiritual. Y la metodología está muy basada en toda una experiencia sensorial, ¿no? De poner en juego todos los sentidos para evitar el mayor daño posible e impacto en quien habla y en quien escucha. O sea, si ya sabemos que lo que se va a decir es difícil, tenemos que tratar que en el momento de hablar, ese momento mismo sea sanador. Sea sanador en el sentido que buscamos que en ese momento se imprima un nuevo recuerdo positivo sobre un recuerdo doloroso y negativo. Y esto lo hacemos a través de la comida, por ejemplo. Le cocinamos la comida que esa persona quiera para ese día, llenamos el escenario o el lugar de olores, de decoración que a esta mujer a quien va a hablar le transmita alegría, que la gente que venga a escuchar se sienta como en casa, se sienta como en cocina, que también desde la parte feminista reivindicamos la cocina como un espacio político, ¿no? No desde un espacio peyorativo, sino creemos que es un espacio político en donde se hacen cosas muy importantes. Entonces, esto a nivel psicosocial es como una de las partes básicas, todo el trabajo de la parte sensorial. Para muchas mujeres también
quienes hablan y quienes escuchan, que sea que están también quienes escuchen, para ellas el impacto es fuerte porque les recuerda historias, porque muchas de quienes escuchan generalmente no se reconocen como víctimas, pero al escuchar entienden, ah, pero esto le pasó a fulanita, a mi tía, a mi abuela, no sé qué, no empiezan a hacer conexiones, entonces también es duro, entonces también hay que cuidar mucho todo el ejercicio de escucha. Y en este acto de hablar y de escuchar testimonios, muchas mujeres reunidas haciendo un trabajo de vocación, también entendemos que hay todo un despertar espiritual y para algunas ancestral, que hay una conexión con gente que ya no está, ¿no? Entonces, procuramos también, de parte de la metodología, hacer unos trabajos de cierre, de ritualidad, que permitan eh, como entender que sí, que ahí se movió algo mucho más allá de eso, más allá de hablar. Eh, También y quizás ya como resumen de la metodología, también con esto buscamos que la información que sale de los testimonios y de las impresiones de la escucha después sea transformada en análisis o en arte. Necesitamos que todo eso que la gente tiene después lo saque de su cuerpo y lo convierta también en algo. Y también parte de la apuesta feminista es convertir la experiencia de las mujeres en conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos analizando. Y esto nos lleva a jugar mucho con las categorías. Las mujeres estamos muy marcadas por categorías que nos dicen como usted es esto, 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 y esto es lo que tiene que hacer y nosotros jugamos como a romper esas categorías, acercarse, vaciarlas y volver a llenarlas, ¿no? Por eso la palabra exilio para muchas no es una palabra que nos representa, ¿no? En Colombia se utiliza de una forma muy clara, pero no es una palabra que representa el conjunto, ¿no? Porque además dentro de Colombia está llena de muchos imaginarios. No tengo que decir de cuáles, ¿no? Como está asociada a determinados partidos o a determinadas posiciones políticas, bueno, en fin. Y también entendemos que muchas de las mujeres que dan testimonio, según nuestra experiencia, son mujeres que no vienen de movimientos sociales, algunas sí, pero la mayoría no. Por lo tanto, muchas de ellas nunca se hayan reconocido como víctimas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Era la primera vez que muchas de ellas hablaban y era la primera vez que muchas de ellas volvían a conectar con gente colombiana. Y hemos tenido las experiencias de mujeres que llevaban más de 30, 40 años de no estar con, o sea, que habían roto con el país por el dolor, ¿no? Por una cuestión de dolor. Y también, ya por último, hemos resignificado todo lo que significa el silencio, que siempre se ha asociado como a las mujeres guardan el silencio. Sí, se guarda el silencio por dolor, pero también se guarda el silencio por estrategia, ¿no? Y esa parte también ha sido muy interesante, ¿no? El por qué y qué es lo positivo y tratar de darle la vuelta a las decisiones que se toman, que no siempre se pueden entender o no se deberían entender como negativas, porque esto genera enfermedades también, ¿no? Entonces tratar de darle, de entender que muchas decisiones que las mujeres han tomado han sido positivas y el por qué son positivas. Entonces hacemos muchas cosas en torno a lo psicosocial, en torno a lo sensorial, pero convirtiendo toda esa experiencia también en conocimiento, en algo que las empodere y que les permita sentirse constructoras de paz desde la distancia. Creo que lo más difícil ha sido que las mujeres se sientan que tienen un rol por estar fuera del país, ¿no? Nosotros entendemos que dentro de Colombia, a nosotras se nos llama las mujeres en el exterior, ¿no? Que aquí donde vivimos se nos llama inmigrantes. Y nosotras por eso decidimos entender la diáspora, que nos permite tener ese compromiso con los dos sitios, ¿no? Y entendernos entonces que aunque estemos a la distancia, somos constructoras de paz y que ser constructora de paz va más allá de dedicarte específicamente a ser defensora de derechos humanos, hacer, sí, como todo esto, sino como que también se puede hacer en muchos ámbitos, en los públicos y en los privados. Entonces, incidimos mucho por trabajar por ese lado y posicionar desde aquí, desde la diáspora, tanto en Barcelona y en Londres,
el que lo que venimos haciendo es construcción de paz. Por lo tanto, exigir también y abrir los espacios dentro de Colombia para poder aportar en la construcción de paz. Una de las cosas lindas es, con el trabajo que hacemos de verdad en memoria histórica, es como resituarnos como sujetos históricos, porque las mujeres no hacemos parte de la historia del país, ¿no? eh, y más si estamos fuera, entonces ha sido como resituarnos. Y esto nos ha llevado a tener que repensar cuál es nuestro papel en determinados espacios y cuáles son esos espacios. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes, nosotras, porque tenemos en común eh, las que estamos fuera, ya sean víctimas, refugiadas, exiliadas o no se quieran reconocer, pero tenemos en común que somos migrantes. Las migrantes tenemos en común que en los países donde vivimos se nos reconocen los espacios públicos, como que usted hace parte de tal espacio de inmigrantes, que hace parte, pero no se reconoce como que nosotras aquí hacemos parte de los espacios privados, porque somos las mamás de estos hijos mezclados entre europeo y colombiano, o que hacemos parte de la educación o el mantenimiento de sostener la familia, ¿no? El núcleo familiar, hacemos todo eso. Y esto nos ha tocado llevarlo también a entender las perspectivas políticas que esto también tiene. Y esto pues lo vamos llevando entonces también a, bueno, y entonces nuestro papel en Colombia, ¿cuál puede ser? ¿Hasta dónde podemos incidir? Y lo que tenemos claro es que para poder hacer un trabajo de incidencia política donde las mujeres vaya, donde lo que las mujeres hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos quede realmente bien visto, tenemos que hacerlo desde la parte psicosocial y obviamente desde el feminismo. Tenemos claro que no podemos dejar que lo que las mujeres hagamos, las buenas prácticas, se conviertan en una anécdota, sino necesitamos que se conviertan en políticas y que empiecen a convertirse en políticas públicas en un sitio o en el otro, ¿no? Esa es como la apuesta, ¿no? De que las mujeres entren sintiéndose simplemente colombianas que van a hablar o van a escuchar y de pronto vayan sintiéndose sujetas históricas, sujetas con capacidad de incidir, con capacidad de empoderar a otras, y el tema de la sanación. Y lo de la sanación, realmente nosotras creemos que es posible y es mucho más fuerte cuando la sanación se da entre contrarios, entre mujeres bien, que eran bien diferentes entre ellas, porque entre las mismas es más fácil, las discusiones son más de ámbito político, pero entre las bien contrarias que tienen experiencias, ya sea el conflicto o políticas o esto, lograr que entre ellas haya un acercamiento, haya una construcción, haya afectos, en nosotros entendemos que eso es la paz.